de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Morona Santiago, presenta Gestión de Procesos Artísticos Virtuales. Gestión de Procesos Artísticos Virtuales. Lindo Macas, en tu día vamos a pasarlo bien. Lindo Macas, en tu día vamos a pasarlo bien. Visitaremos la loma, el parque central también, pasaremos el... Cuando hacemos memoria y volvemos al pasado, nosotros podemos recordar lo que es la vivencia de nuestros ancestros. Ellos normalmente en su entorno tenían plantas medicinales, flores, árboles, aves, y en toda la naturaleza cuidaban y protegían. Y si vemos una chacra, podemos darnos cuenta de tan organizados que eran, para cada sitio, para cada planta, un lugar específico. Ustedes pueden admirar a mi espalda plantas de plátano, de yuca, de caña, árboles frondosos, higuerón, plantas de caucho. Todo lo que ustedes se pueden imaginar constaba en las fincas o tenían nuestros ancestros en sus lugares de vivencia común. La chacra macabea, por ejemplo, teníamos lugares específicos donde cultivábamos las plantas medicinales. Estas plantas medicinales siempre estaban en un lugar muy cercano a la casa y también en la mejor tierra. ¿Por qué estas concepciones? Porque en un caso de emergencia, nuestra madre se acercaba, tenía la plantita, por ejemplo, de escancel. El escancel se sacaba el zumo, se mezclaba con la clara de huevo y se hacía una bebida que se daba a los niños en caso de una infección y también en un caso de dolor de barriga. Y con eso se solucionaba el problema. Tenemos el paico, que usualmente se utilizaba como una bebida antiparasitaria. Todos los niños, y creo que todos ustedes, al ver este reportaje, van a encontrar en que todos hemos consumido el paico como una bebida desparasitante. La malicahua en sus diversas formas, diversos colores, blanco, amarillo, rosado, que se utilizaba en un caso de luxaciones o de quebrarse el hueso, como normalmente se decía. Se hacía en plastos, torceduras, se hacían unos emplastos, se calentaba, luego se envolvía en la parte afectada y se dejaba 1, 2, 3 días hasta que se seque. Y santo remedio, se decía la palabra. Teníamos la guayusa como una bebida caliente para nosotros, pero también como una bebida que se utilizaba para los huesos de los niños, como una bebida energizante. Pero la guayusa, usted le hacía hervir con otras hierbas y se ponía a los niños
cuando nuestras madres decían, está muy vago para caminar, los huesos muy delicados. Entonces se le bañaba y se le ponía en una olla de guayusa grande que aguante el calor del agua para endurecer los huesos. Se solía, son costumbres, son dichos de nuestros abuelos. También tenemos el matico que hoy por este coronavirus es bien utilizado en estas bebidas calientes que estamos tomando. ¿Quién de ustedes no ha dejado de tomar una agüita de matico que está solucionando el problema del coronavirus? Los limones, las naranjas, las mandarinas, pero específicamente los limones, ese limón de cáscara gruesa que solíamos tener en las fincas y también en las casas, que eran utilizados como bebidas calientes para cuando usted estaba con un resfrío. Pero también el limón era muy utilizado en la ganadería para la fiebre aftosa, que cogían, partían el limón y sobaban la lengua, la boca del hocico del animal, y con eso curaban el aftosa. Ustedes se deben recordar todas estas cosas que tenemos de mucha sabiduría en la medicina ancestral. Este es parte del ambiente de nuestros ancestros macabeos. Un aire puro, un ambiente sano, libre de toda contaminación, aire que circula, aves, pájaros, animales, todos bien cuidados, bien fortalecidos para tener una alimentación sana, pero también, sobre todo, a que la familia se conserve en todo su entorno y con la naturaleza de acuerdo a su posibilidad. Las plantas medicinales son unas especies que han sido tradicionalmente utilizadas desde hace muchos años atrás. Históricamente, pues a partir desde que la humanidad empieza a cultivar estas especies de plantas, empieza justamente a ser utilizado con principios medicinales. Y estas plantas han permitido solventar muchos de los problemas médicos. Recordemos que tenemos una infinidad de especies y principalmente nuestra Amazonía es muy rica en diversidad, en biodiversidad, en flora, fauna, pero principalmente acá las nacionalidades, inclusive el pueblo macabeo, lo que empezaron es a domesticar este tipo de plantas, a cultivarlas y obviamente empezaron a utilizarlas ya para ciertas problemáticas de la medicina. Entonces, tal es así que por ejemplo tenemos la maricahua, una planta que es muy adaptada acá a la Amazonía. Tenemos algunas variedades de esta maricahua que inclusive tenemos en la sierra, ha sido cultivada, inclusive con planta ornamental. Pero acá, sobre todo en la Amazonía y sobre todo en Macas, ha sido utilizada como una planta medicinal, utilizada principalmente para problemas de torceduras, de dolores musculares, inclusive para cuando han existido fracturas. ¿Qué es lo que hacían nuestros mayores? Utilizaban una parte del tallo, lo sacaban la corteza, esta pues muy bien machacada conjuntamente con un poco de sal, y hacían una especie de emplastos. Y las propiedades de esta maricahua lo que hace es, tiene principios que desinflaman este tipo de inflamaciones, y obviamente las curaciones que permitían rehabilitar las extremidades o las partes lesionadas. Esta planta, pues si bien es cierto, todavía no ha sido, digamos, cultivada con este objetivo, por lo que las condiciones de la Amazonía, tanto de suelo, de ambiente, han permitido que esta planta crezca naturalmente. Y es así que, sobre todo las familias macabeas en los espacios traspatios siempre tienen una planta de maricahua, muy conocida, cuya flor es blanca, o aquella otra variedad que tiene la flor rosada. Ambas son utilizadas con este tipo de propósito, para curar las
lastimaduras o las lesiones. Otra de las plantas importantes que nosotros tenemos acá en los espacios traspatios, muy utilizado también, es la planta de guayusa. Anteriormente la ciudad de Maca, sobre todo, era conocida una ciudad como, digamos, denominada ciudad jardín, porque precisamente en el espacio traspatio o al frente de las casas no faltaba la planta de guayusa. Hoy se ha perdido un poquito esta tradición, pero sobre todo en los barrios periurbanos de la ciudad de Macas están volviendo a esta tradición de tener plantas de guayusa. La gente lo utilizaba como una bebida común, corriente, permanente, utilizada para los desayunos. Hoy está ya siendo utilizada con principios medicinales, inclusive muchas empresas ya han estado utilizando estos principios activos ya porque tiene propiedades medicinales. Entonces la guayusa es comúnmente utilizada acá por gente macabea y sobre todo el gran porcentaje de cafeína que tiene esta especie de guayusa también ha permitido solventar problemas, sobre todo problemas digestivos, problemas de faltas de energía. Es una planta, es una bebida que nos permite rehabilitar, digamos, energéticamente las condiciones después de hacer un esfuerzo físico, por ejemplo. Es una bebida muy saludable, muy sabrosa inclusive, que puede ser y está siendo muy utilizada por las personas. Tuve la oportunidad de conocer esta especie de guayusa, la bebida ya está siendo envasada inclusive. Alguna vez visitaba la ciudad de Guayaquil, están vendiendo ya en presentaciones de 500 centímetros cúbicos, una bebida que tiene una gran cantidad de propiedades medicinales. Otra de las plantas que nosotros encontramos muy comúnmente acá en el espacio traspatio también, o en las chacras macabeas o en las chacras de la gente de las nacionalidades, es el ajenjo o el jengibre, una planta cuya raíz hace una especie de tubérculo y es ese tubérculo el que se utiliza. Tiene propiedades muy importantes que fortalecen el sistema respiratorio. Al ser una planta que tiene un sabor un poco amargo, es de recordar aquí, es muy importante que ustedes conozcan que ese sabor amargo y los alimentos, sobre todo de color blanco, ayudan a fortalecer muchísimo el sistema respiratorio. Hoy está siendo muy utilizada el ajenjo, el jengibre, para solventar estos problemas que tenemos frente a la pandemia del COVID-19. Estamos utilizando a través de caramelos con jengibre, se puede hacer todo tipo de preparaciones, sopas, se puede hacer también estofados de carne, agua con jengibre, se puede hacer también, por ejemplo, jarabe de jengibre. Muchos de estos productos ya están vendiéndose en varios comercios industrializados o con cierto valor agregado. Entonces, pero también de manera artesanal o de manera doméstica nosotros podemos hacer en la casa, por ejemplo. Una de las recetas que el otro día me compartía una persona con mucho conocimiento acá de Macas, es que, por ejemplo, nosotros podemos coger un tubérculo de jengibre, lo hacemos una especie de chifles, lo podemos colocar un poquito de miel de abeja o miel de caña, o en su caso azúcar morena, lo dejamos reposar durante unas 24 horas y al siguiente día vamos a encontrarnos ahí con un jarabe. Ese jarabe nosotros lo vamos a utilizarlo, una cucharadita por ejemplo puede ser antes de acostarnos, y vamos a ver cómo eso nos permite fortalecer muchísimo nuestro sistema respiratorio, nos vamos a sentir muy bien, los problemas gripales van a solventarse, y esas son las propiedades que nosotros tenemos con esta gran cantidad de plantas medicinales disponibles acá en Macas. Coordinador del Grupo Integración Macabea, quien viene a continuación a ensalzar esta fiesta de los 102 de Fundación de Méndez. Licenciada Patricia Rivadeneira, bienvenida a Méndez con su grupo de las señoras de la ciudad de Macas, quienes vienen a interpretar pues esta hermosísima danza para nuestro hermoso Méndez. Méndez, que se escuche el aplauso para Integración Macabea. Gracias.
Muchas gracias por la oportunidad. Y en realidad la gastronomía macabea es algo que hoy se habla únicamente de lo que recordamos o se recuerda muchas veces desde los años 50 del siglo pasado para acá. Pero la gastronomía macabea va mucho más atrás. Macas, una ciudad ancestral con más de 400 y pico de años, desde 1549, tiene su historia en todos los sentidos, ¿no? Un pueblo, pues, que ha surgido venciendo todos los reveses de la naturaleza, del tiempo y del espacio. Entonces esa gente que vivió acá sola, abandonada, incomunicada, debió crearse en la cultura, en su cultura propia, la cultura de la gastronomía, la forma de alimentarse propia de nuestros habitantes macabeos. Es primeramente de un bejuco llamado Endoquembo, donde y ahí pues lo cortaban, lo dejaban unos días y luego pues le trizaban, le cortaban como la cebollita para poder elaborar la changuina. Para que utilicen las mujeres, para que carguen la yuca, el plátano y muchas cosas más. Habían dos variedades, ¿no? En este caso una changuina regular, tradicional, como el que está usted exhibiendo, con carahuasca para colgarlo, o habían los otros, los baquelos, inclusive baquelos con tapa. Bueno, tú lo acabas de decir, la changuina más se utilizaba con la cargadera, como se dice, de soga de carahuasca, para lo que dije, para cargar las cosas que se producían en la chacra. Pero el baquelo más lo utilizaban para la casa, donde ahí ponían ya cosechado, como es el maíz, el maní, el frijol y muchas cosas más. Incluso las tortas que ya no hay en nuestra bella playa del río Upán. Otro de los artefactos que eran tejidos, en este caso los aventadores y las esteras. Es algo mágico de ver, de que nuestra selva ha producido penas que nuestros macabeos lo han utilizado exclusivamente, vean, para hacer un aventador. Esto es para aventar el fuego, la candela, para que se encienda más y así pues pueda pues las ollitas, como se dice, cocinar. Esto se llama aventador, hecho de igual manera del bejuco de Endoquembo. Pero hay muchas cosas más, William, que también es el poro. El poro es de una avena que se tiende en la tierra, donde ellos lo dejan madurar, luego lo entierran, le sacan todo lo que tiene adentro, como es las semillas y muchas cosas más. Luego le cargan en esta chigra, otros le han de conocer de otro nombre, de esta chigra, guambía, o guambía, para cargar el agua o la miel, porque justamente el agua no era cerca de las casas, tenían por ahí un chorrito, un pozo, y ahí tenían que cargar del agua a nuestros macabeos, y de igualmente la miel, y muchas cosas más, como es la chicha de caña o la chicha de yuca. O si se le hacía el huequito más grande para guardar los huevos, o para los chuchis, para que los chuchis estén calientes. Sí, justamente si le sacamos de aquí este porito, le cortan aquí un hueco más grande y le ponen los huevos de las gallinas runas para tenerlos ahí conservaditos, calientes para abarcar. O de igual manera para los pollitos que quedan huérfanos, guarmi, se llama pollo chuchis, eso lo ponen aquí con un trapito para abrigarles de igual manera. Diferentes utilizaciones en este caso de los productos naturales. El pilchi, muchos lo conocerán, pero dirán ¿para qué utilizan esto? Antes no había las tazas de un poro mismo, le cortaban y esto servía para tomar la guayusa o para tomar la chichita también, o alguna agüita que se hacía en casa. Vean, cosas materiales, cosas de utensilios de nuestros macabeos. Hay muchísimas cosas, William. Te invito a que nos visites. Ya le voy a arreglar, yo tengo un pequeño museito donde tenemos la chaquicara, la soga de carahuasca, la soga de Damajagua, que es algo que se ha perdido. La primera soga, de acuerdo a mis papás, a mis abuelos, que cuentan que ha sido la primera soga para amarrar a las vacas, a los toros, al ganado. Luego pues vienen otras soguitas más.
Pero tenemos ahí, tenemos las tacitas que luego del pilche vienen las tacitas de loza. Las chaquicaras es algo de admirarse, zapatos que utilizaban nuestros macabeos. Y así te hubiera nombrado un poco de cosas. De igual manera tenemos un poco de fotografías de las reinas, de las ex reinas de Macas, de mucha gente que ya partió al más allá a estar junto al Señor Todopoderoso. Lo importante es decir que Macas tiene costumbre y tradición en el tema de elaboración de artesanías para uso diario, uso en la alimentación, uso en la transportación, uso en la conservación de los productos. Eso quiere decir, somos un pueblo con cultura y tradiciones. Un pueblo que, de acuerdo a lo que vengo estudiando y a lo que vengo investigando, un pueblo que marca la diferencia a otras culturas de nuestro bello país de Ecuador.